Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que se la estén pasando bastante bien. Mi nombre es Alejandro Campero y bueno, pues yo les voy a dar la introducción de lo que es nuestro equipo de base de datos. Nuestro equipo está conformado por Estudillo Navadilan, Campero Ángel Alejandro, un servidor, Jafet André, Cristian Romero Saucedo y Cordero Jiménez Jesús. Bueno, nosotros le vamos a explicar, nosotros nos tocó exponer más bien de la página lo que es de la 8 a la 12 y bueno, pues les voy a comenzar a. Ok, bien, bueno, pues aquí tenemos lo que es nuestros nombres, que es el mapa conceptual, y aquí tenemos nuestro mapa conceptual, que bueno, mis compañeros más adelante les estarán explicando cada uno de estos puntos. Yo en este caso les voy a explicar lo que es componentes de un sistema gestor distribuido, bueno, en este caso es un hardware y es un software, ¿no? El hardware, pues que se compone de una base de datos distribuida, se reduce a servidores y a la red, en este caso, y el software, pues manejando de base de datos distribuida, que es DDBMS. Este sistema está formado por las transacciones y los administradores de la base de datos distribuidos. Un DDBMS implica un conjunto de programas que operan en diversas computadoras. También dentro del software encontramos que hay un administrador de transacciones distribuidas, que es DTM, y este es un programa que recibe las solicitudes de procesamiento de los programas o consulta o transacciones y las traduce a acciones para los administradores. Bueno, ¿a qué se refiere todo esto que les acabo de leer? Bueno, que el hardware pues solamente se nos va a referir a lo que son las redes, a lo que son la manera en la que la vamos a distribuir físicamente, de cómo hacerle una conexión físicamente a través de un cable de red. Y bueno, el software pues es todos aquellos nuestros gestores de base de datos que nos van a permitir crear esta base de datos distribuidas, que en este caso pues un sistema manejador de base de datos distribuida, sus siglas en inglés de DBMS, pues esa es el gestor que nos va a permitir hacer la base de datos distribuidas. Y bueno, pues a continuación los dejo con mi compañero que les va a explicar cómo hacer lo demás. Muy buenas tardes, soy Cristian Romero Saucedo y yo les voy a explicar sobre mi parte de mi mapa. Les explicaré sobre el manejo de sistemas DBMS. Esto es un programa que procesa cierta porción de la base de datos distribuida, se encarga de recuperar y actualizar datos del usuario y generarles de acuerdo a los comandos recibidos de los DTM. Un nodo es una computadora que ejecuta el DTM o el DBM o ambos. Un nodo de transacción ejecuta un DTM y un nodo de base de datos ejecuta un DBM. Yo voy a dar unos conceptos para que les quede más claros de lo que significa DTM, DBM, DBMS y para que le entiendan mejor a lo que es el mapa. El DTM es un administrador de transacción distribuidas. El DBM es el software que se encarga de almacenar eh, la base de datos. Y el DBMS es el Database Manager System. Son las siglas en inglés para los sistemas de gestión de datos, SGBD, que significa lo mismo que DBMS. Bajo el nombre se reconoce a la producción a productos de fabricantes como Oracle, Microsoft, Informix, Ingress, Borland, IBM, etc. Mi nombre es Jesús Jiménez Cordero y yo voy a explicar lo que son las características básicas de una base de datos distribuida, en las cuales se pueden enumerar como una colección de datos convertidos y relacionados lógicamente. Los datos están divididos en fragmentos, los fragmentos se pueden duplicar, los fragmentos se colocan en varios emplazamientos o mejor conocidos como computadores. Dichos emplazamientos están conectados por una red
Los datos de cada emplazamiento están bajo el control de un SGBD. El SGBD de cada emplazamiento puede manejar aplicaciones locales autónomamente y cada SGBD participa en al menos una aplicación global. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Dylan Andrés Estudio Nava y les voy a hablar lo que son las ventajas de las bases de datos distribuidas. Las ventajas son las siguientes: estructura organizacional. Eso se refiere a que los datos de la base de datos siempre estarán organizados para buen uso de él. Compartición y autonomía. La compartición y autonomía es que va a ser local, y si queremos hacerla distribuida será con bases y con administración. Disponibilidad y confiabilidad. En este punto lo que vemos es que siempre habrá seguridad, será para un cierto número de personas y solo pocas personas tendrán acceso a ella. Desempeño óptimo. Lo que es el desempeño óptimo es que tiene muy buena localización de datos. Nosotros podemos encontrar los datos que queramos o que queramos ver o editar o administrar. Conserva información. Esto es lo más importante. Aquí almacena la información, toda la información que se le quiera meter, y depende del almacenamiento que conste tu sistema. Ejecución de múltiples consultas. Aquí podemos consultar cualquier tipo de dato de nuestra base de datos o de otras bases de datos que tengamos ligadas entre ellas. Económicas. Son muy económicas de hacer siempre y cuando se realice desde un solo sistema y sea con pocas personas o una. Y fácil expansión. Se puede ir modificando cada vez y haciendo más grande nuestra base de datos hasta el ritmo que nosotros queramos. Esto fue todo de mi parte de ventajas. A continuación mi siguiente compañero le explicará las desventajas. Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre la base de datos distribuida. Al hacer una base de datos distribuida podemos encontrar varias desventajas. Una desventaja muy importante son los costos, ya que al hacer una base de datos distribuida, esto quiere decir que necesitamos varios servidores para poder hacer una base de datos distribuida. Al necesitar varios servidores, esto puede implicar una subida alta en los costos. La seguridad. La seguridad puede llegar a ser muy conflictiva, porque como mencioné anteriormente, necesitamos tener varios servidores y aplicar seguridad para cada uno de ellos. Un punto también muy importante es la complejidad. ¿Qué es esto? Al hacer una base de datos distribuida es muy complejo, no es lo mismo hacer una base de datos normal. El grado de complejidad sube bastante, y esto es no un problema, pero puede ser un descontrol. Bueno, ya que es una base de datos distribuida, depende de una red de comunicaciones. Algunas veces se puede llegar a sobrecargar y simplemente la base de datos se desconecta. La dificultad de diseño es otro punto muy importante. Insisto, no es lo mismo hacer una base de datos normal a una base de datos distribuida. Esto quiere decir que sí puede llegar a tener un grado mayor de dificultad en el diseño. Debe tener personal autorizado y capacitado. ¿Qué quiere decir esto? No cualquiera puede llegar a hacer este tipo de trabajos, ya que empeña un grado de dificultad un poco más elevado. El control de integridad es más conflictivo en una base de datos, ya que es difícil mantenerlo consistente.